Bien, entonces vamos a la hoja de datos y dentro de la descripción de la bandera relacionada con el cambio del puerto RB, viene aquí una notita que dice un 1 como superíndice, y lo único que nos dice que vayamos a la nota 1, ¿sí? Y lo que nos viene mencionando es que una condición de mal funcionamiento, vamos a llamarla así, puede hacer que esta bandera siga estando en un 1. Y recuerden que cuando la bandera está en 1, los mecanismos internos del microcontrolador siguen detectando que está ocurriendo una interrupción y que hay que ir a atenderla de manera inmediata. Sin embargo, también nos da la solución. Dice que leyendo el puerto B se puede evitar ese tipo de problemas o de esas condiciones de mal funcionamiento, y después permite que ese bit pueda ser limpiado. ¿A qué me refiero con esto? Si observan, lo que está haciendo nuestro programa es que cuando yo activo esa interrupción, él se queda haciendo la cuenta de manera infinita, ¿sí? Estamos cayendo en una condición no controlada, quizás por algún diseño interno que tenga el microcontrolador. Insisto aquí en el detalle que hay que leer siempre las notitas que aparezcan en las hojas de datos, porque nos pueden dar la noción de qué es lo que puede estar pasando y cómo podemos resolver algún problema. Entonces aquí, a pesar de que cuando entramos a la interrupción borramos la bandera, el funcionamiento que se observa en la simulación es de que se generó una cuenta de manera indefinida, ¿sí? A pesar de que se ve que la cuenta está descontrolada, no está siendo así. De hecho, podríamos colocar aquí un delay para que vean qué es lo que está sucediendo en realidad. Entonces, solamente por mera prueba, vamos a colocar un delay después de esta instrucción para poder pues finalmente ver si está haciendo una cuenta aleatoria o está haciendo una cuenta secuencial. Entonces vamos a colocar lo correspondiente. Recuerden que tenemos que poner la función delay, y aparte tenemos que definir una constante con la velocidad de nuestro reloj. Entonces recuerden que vamos a colocar la función delay ms, vamos a colocarle 500 milisegundos para poder observar que efectivamente se está generando una cuenta binaria de manera ordenada. En la parte superior ya agregué la variable que necesita forzosamente la función delay, si no, recuerden que no funciona esto. Entonces vamos a compilar. Dice que no hay ningún problema. Acá no hace falta volver a cargar el programa, se queda el mismo direccionamiento, el mismo programa.exe. Entonces observen que cuando yo presiono se genera una cuenta ascendente binaria, lo que me está indicando que precisamente, a pesar de que yo le estoy indicando que necesitamos que borre la bandera de interrupción para que deje de estarla detectando, no lo hace. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema o ese detalle? Pues creo que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Según la hoja de datos, lo que dice es que tenemos que leer el puerto B. Para leer el puerto B implicaría que debemos tener una variable en donde depositar lo que se lee del puerto B como tal. Entonces, dentro de la misma interrupción vamos a generar una variable local, ¿sí? Y en esa variable local vamos a hacer una lectura. Por el momento no nos va a servir de nada, pero a ustedes sí les va a servir para la práctica que viene después de este programa. Entonces vamos a colocar una variable int que le vamos a llamar aux nada más. Y después a esa variable aux vamos a colocar en esa variable aux lo que se lea en el puerto B. Y ya voy a mantener, o incluso ya voy a poner en comentario esto, porque ahora
en teoría ya no debe hacer esa acción que se queda la interrupción de manera cíclica sin poder salir de sí misma. Entonces, pues vamos a ver si efectivamente funciona eso que nos dice la hoja de datos. Vamos a hacer la compilación correspondiente y vamos a ejecutarlo en nuestro simulador. Entonces vamos a realizar la simulación correspondiente. Ya está ejecutándose y observen que voy a presionar una vez, hubo un cambio, pero ya no continuó la cuenta, y si suelto el botón va a ser otro cambio. Noten aquí la diferencia con la interrupción externa, la int0, int1 o int2, cualquiera de las tres que se hubiesen usado. Esas tres interrupciones externas a las cuales hago referencia solamente detectan o el pulso de subida, perdón, el flanco de subida o el flanco de bajada del pulsador o del pulso que estemos conectando a esos pines. Sin embargo, el cambio en el puerto B le es indistinto si es de subida o de bajada, porque en cualquiera de las dos circunstancias es un cambio en el puerto B. Vamos a hacer la prueba. Fíjense que cuando yo presiono, eso genera un cambio. ¿Dónde me doy cuenta? Aquí en los cuadritos azules que estamos viendo aquí en este punto. Cada vez que yo presiono, se cambia el color de los cuadritos, recuerden. Entonces, si yo presiono, ya sería un cambio, porque estaríamos cambiando de 0 a 1, y efectivamente en el contador ya vieron que apareció un 1-1. Si yo suelto el pulsador, se genera otro cambio y por lo tanto hace una cuenta adicional. Si pulsamos el tercero, hace lo mismo. Si suelto ese tercer pulsador, va a seguir contando, igual con este. Y entonces, ya sea que lo pulsemos o lo liberemos, el contador va a hacer una cuenta. Es decir, por cada pulsación o por cada liberación se genera una cuenta o un incremento en la cuenta binaria. Entonces podemos ver que es similar el mecanismo de la interrupción en cuanto a la configuración. Es decir, necesitamos modificar o configurar los pines o los bits, para este fin de modificar el tipo de interrupción que va a reconocer. Tendremos que modificar los puertos de entrada y salida. Bien, entonces aquí a lo mejor simplemente por orden lo que tendríamos que hacer es empezar a hacer una división en funciones de lo que corresponde a precisamente a la configuración de puertos y a la configuración de características del microcontrolador. Entonces esto lo podría mandar a una función que se llame configuración de puertos, y esto lo podría mandar a otra función que se llame configuración de interrupciones. Bien, entonces vamos a hacer esa modificación solamente para poner un poco más de orden y que nuestra función main no empiece a hacerse tan grande. Aquí pues es un programa relativamente sencillo, pero si se les pide alguna otra acción, el programa se va a empezar a hacer más y más y más grande. Entonces vamos a modificar la estructura de este mismo programa. Y ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a generar funciones. Vamos a generar una función simplemente que se llame lo voy a poner como tal. Fíjense que coloco voids porque no espero por el momento ningún dato de entrada ni ningún dato de salida, ¿sí? Entonces y vamos a colocar otra función que se llame int config, y de igual forma no vamos a esperar que reciba nada ni que regrese nada. Aquí ya, ahí está. Y entonces voy a copiar esto a este punto. Y voy a copiar esto a este punto. Listo, lo único que estoy haciendo es separar en funciones lo mismo que tenía en el main. Insisto, esto es solamente
por orden del programa para empezar a acostumbrarse a que debemos particionar un programa que sea muchísimo más grande de lo que estamos trabajando ahorita. Esto solamente es un ejemplo. Si yo hago la compilación de este programa, me va a marcar un error. Y bueno, aquí ya quedé mal yo mismo. Pero desde mi punto de vista me hace falta colocarle precisamente las cabeceras en estos puntos antes de que empiece precisamente el main. Entonces voy a intentarlo. Vamos a colocar este y esto lo tendremos que poner en este punto y coma, y esta otra también tendremos que colocarlo hasta la parte de arriba y listo. Ahora sí, vamos a intentar hacer una nueva compilación. Dice que no hay ningún problema, y entonces ahora sí, en nuestro proyecto main vamos a colocar primero la llamada a la función así como tal. Vamos a copiar estos dos y así los vamos a mandar a llamar, y esto debe compilar sin ningún problema. Fíjense, a ver, voy a hacer el intento. ¿Qué pasaría si no hubiéramos puesto estas dos instrucciones y hubiésemos mandado llamar a estas dos funciones correspondientes? No, miren, sigue funcionando. Yo creo que es una característica del compilador. La verdad, he trabajado en otros compiladores y por este detalle no se compilan de manera correcta los programas. Quizás el compilador como tal ya tiene esa previsión para que no tengamos que colocar las cabeceras de las funciones que utilicemos antes de utilizarlas. Bien, entonces vamos a hacer una última prueba. Vamos a volver a cargar el programa para ver que efectivamente funciona como lo estamos esperando, es decir, como cuando todo estaba en el main. Entonces vamos a ejecutarlo. A ver. Y aquí estoy notando un detalle con mi programa. Fíjense que a pesar de que ya está corriendo la simulación, los bits del puerto D están en modo de alta impedancia, es decir, no son ni 1 ni 0. Cada vez que se pone en color gris los cuadritos que tenemos aquí a las salidas o entradas de los puertos, significa que está en una alta impedancia y por lo tanto no se define si es un 1 o un 0. Simplemente es como que no existiera, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es el problema. Creo que saber cuál es el detalle. Aquí seguramente hice una mala llamada a nuestras funciones porque lo debe haber llamado así, ¿sí? Entonces no es la definición como tal, simplemente tendríamos que mandar a llamar las funciones correspondientes. A ver, vamos a hacer la prueba de hace rato. ¿Qué pasa si yo pongo en comentarios estos dos? Vamos a ver si el compilador logra. Miren, aquí está el detalle, que si no ponemos estas cabeceras y utilizamos las funciones o los prototipos de la función, estos se llaman prototipos de funciones, insisto, eso es del compilador en C. Hay que colocar antes de utilizar a la función los encabezados de las funciones como tal. Entonces noten que ahora sí, ya una vez que están definidas antes de utilizarlas, ya podemos trabajarlas. Entonces ya aquí no hubo ningún problema. Vamos a intentar nuevamente ejecutar el programa y observen que ahora sí ya no está indefinido, es decir, ya se mandó llamar de forma correcta a las funciones que configuran a los puertos y a las interrupciones, y vamos a ver si funciona de la manera en como estamos pensando. Si observan, si presiono cambia, si libero cambia, es decir, cualquier cambio, ya sea por flanco de subida o por flanco de bajada que exista en cualquiera de los 4 bits del RB4 al RB7, disparará la interrupción correspondiente. Bien, entonces con esto podemos ver que la metodología o la forma de cómo utilizar interrupciones es más o menos la misma. Se tiene que identificar en cuál registro de los incon
están los bits de configuración de las interrupciones. En este caso ya hicimos la prueba con int0 y con el cambio del puerto RB, pero recuerden que también hay interrupciones por timer, hay interrupciones por el puerto USB, por el ADC, es decir, hay varios tipos de interrupciones y tendríamos que identificar, ya sea en este registro incont, el que sigue sería incont 2, aquí vienen algunas otras cosas. Incluso en el incont 3 tendríamos que ver si nos sirve para identificar alguna otra interrupción. Y bueno, ya a partir de ahí, una vez que identificamos los bits para poder modificar o activar, las interrupciones que necesitemos trabajar, bueno, ya vendría también lo que tiene que ver con las interrupciones periféricas, que es ahí donde entran USB, ADC y todos los periféricos que tiene el micro internamente. Y para detalles adicionales, bueno, ya se tendrían que venir aquí a estas secciones donde les explica cómo opera o cómo se disparan cada vez o cómo se disparan las interrupciones en cuestión, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este video, que le hayan comprendido. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden contactarme para poder aclarar algunas cuestiones que les puedan surgir en cuanto a dudas de este programa. Bien, esperen la práctica correspondiente y nos vemos hasta el siguiente video.